Terminamos con continuidad. Sí, ¿verdad? Porque hablamos de las propiedades. Por ahí también vimos qué es lo que pasaba con la continuidad de una función vectorial, de una función que depende de varias variables. ¿Sí o no? Fue lo último que revisamos. Supongo que sí. Bueno, esta parte me gustaría, es un paréntesis cultural. El examen abarcará desde producto cruz hasta límites y continuidad. Pero sí, este paréntesis cultural no quisiera que se me fuera en blanco, me gustaría comentarlo. Y de hecho lo interesante es la propuesta que la demostración tiene para nosotros. No es algo que nos agrade mucho, es algo que los descontrola, pero es interesante, tiene sus partes bonitas. Entonces vamos a revisar un límite con ayuda de las épsilons y las deltas. Límites en términos de épsilon. Esta parte no la tenemos en los archivos que se les dan para imprimir, porque no siempre se revisa, pero creo que estamos a tiempo y podemos darnos ese pequeño lujo. Indiquemos entonces, la definición es que sea F, cuyo dominio en A es un conjunto de Rn y cuya regla de correspondencia nos lleva a Rm, y sea X0 un elemento que pertenece a A, o un punto en la frontera de A, un punto frontera de A. A ver aquí, si no se me va a confundir esto. Bueno, ahorita hago la aclaración. Vamos a hacerle así. Esto más o menos se lee de la siguiente manera. Como les dije, o hasta donde nos quedamos, X0 que pertenece a A, o un punto frontera de A. Entonces el límite cuando X tiende a X0 de F de X es igual a B. Sí, solo sí, para todo épsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para cualquier X que pertenece a A que satisface que 0 es menor que la magnitud de X menos X0 menor que delta, vamos a tener que la magnitud de F de X menos B va a ser menor que épsilon. Y seguramente aquí hicieron ojitos y carita de ¿qué dijo? Nosotros, para poder utilizar épsilons y deltas, pues se supone
que debemos de tener un valor que puede ser el que nos represente al límite de la función. Por el momento digo puede ser porque pues no se ha demostrado si sí o si no. Profesora, Para el... a, a Sí, dígame. epsilon, ¿Qué límites, pasó? límites en términos de epsilon y delta se está refiriendo a un número, o sea, epsilon un número y delta otro número. Son cantidades, generalmente nos representan cantidades, pero cantidades muchísimo, muy pequeñas. En realidad eso es lo que quieren decir esta epsilon y esta delta. Pocas veces inclusive se conoce un valor específico de ellos, muy pocas veces, casi siempre se trabaja de manera abstracta, pero en realidad eso es lo que representan, cantidades, números. Ah, de acuerdo, gracias. ¿De qué? Para el cálculo de varias, es más fácil demostrar la existencia de un límite que, como ustedes acaban de ver, de obtenerlo. Nosotros en algún momento desesperado, pues pudiésemos proponer el límite de la función y realizar la demostración. Igual andamos con suerte y le pegamos al valor, ¿no? Inclusive ya sabemos cuáles son los valores más socorridos dentro de este tema, que son el 0 y el 1. Por supuesto, por ahí hay sus excepciones, sus rarezas, pero dentro de los más conocidos o a los que más tiende una función cuando se acerca al punto complicado, que es el 0, 0, pues generalmente o es el 0 o es el 1. Les digo, simple y sencillamente podría ser una propuesta. Esto es un paréntesis cultural que sí no quiero que se me vaya en blanco. La otra opción y herramienta poderosa para obtener el límite de una función son las sucesiones, pero pues hay que decidir. O echamos una miradita a la demostración a través de épsilon y deltas o vemos sucesiones. No podemos otorgar el tiempo a los dos porque necesitamos ese tiempo. Así es que bueno, me enfilo hacia lo que sería el ejemplo. Antes de, nosotros vamos a utilizar barras de magnitud cuando obviamente estemos trabajando con vectores. Recuerden que tanto x como x0 pueden inclusive representarnos a un vector que pertenece a un espacio de n dimensiones o bien a un vector que pertenece a un espacio de n dimensiones, de 2 o de n dimensiones. Bajo esa consigna, pues estaré trabajando con vectores y por lo tanto tendré que sacar su magnitud para hablar de una cantidad en concreto. Lo mismo pasa con la función. Yo puedo tener una función escalar y por lo consiguiente un límite escalar, o como acabamos de ver, tanto con las propiedades de los límites como las de continuidad, que puedo tener una función vectorial, lo cual me llevaría a un resultado, pues vectorial, ¿no? Todo depende. Aquí sí es posible que en función del contexto que se tenga, tengamos que manejar barras de magnitud o barras de valor absoluto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. No me voy a cansar de decirles que simple y sencillamente es un paréntesis cultural, nada más. Bien, creo que nos damos cuenta desde el momento en el que vemos la función e intentamos sustituir el valor, que originalmente tenemos una indeterminación, ¿no? Sí. Perfecto. Y fíjense, nos están diciendo que de hecho el límite de esta función es de 0. Nosotros como tal no vamos a calcular el valor, no vamos a hacer un análisis como lo estuvimos haciendo con los casos anteriores, sino voy a ver si a través de cierto manejo algebraico eso se satisface o no. Mi punto de partida, el inicio de esta demostración se va a encontrar aquí, en esto. Y esto va a ser mi meta.
por decirlo de alguna manera. Entonces, el inicio me dice, mira, tu función, colócala dentro de estas barras de magnitud o de valor absoluto. Primer pregunta, ¿la función que tengo aquí es una función escalar o una función vectorial? Es Escalar, vectorial. ¿no? A ver, ¿a quién le hago caso? Uno me dijo vectorial y el otro me dijo escalar. ¿Quién da más? Es que la función depende de dos variables. ¿Y su regla de correspondencia a qué dimensión lo manda? A 3, ¿no? A ver, dele valores a X, dele valores a Y y dígame cuál es el resultado. Diferentes de cero, claro está. Va a ser un número. Y entonces, En este caso es escalar, perdón. no, está bien, está bien. Cuando ustedes tengan duda, véanlo de esa manera. Otórguenle valores. Estamos de acuerdo que no tiene que ser un valor de 24.275.2 para X y de 75.271.345 para Y, ¿no? Nos damos una idea muy, muy clara de si yo le doy un número, aquí tengo un número y un número entre un número, pues me da un número. Hagan eso para, les digo, si tienen dudas, pues tratar de definir si tenemos una función escalar o una función vectorial. Estamos entonces de acuerdo que es una función escalar y que por lo consiguiente en lugar de barras de magnitud voy a utilizar barras de valor absoluto. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Ok. Dicho lo anterior, tenemos por lo consiguiente que nos quedaría aquí x cúbica, o sea, me dice esto, sustituye tu función. Mi función es x cúbica entre x cuadrada más y cuadrada. Después me dice esta relación. A tu función réstale el valor del límite. Y esto va, ¿mande? Sí, es 0. Bajo esta estructura va a ser menor que epsilon. Puse esta cuando en realidad debería de ser esta otra, pero si no se nos va a confundir con el pertenece. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Ok. Mi meta, mi punto de llegada, por así decirlo, va a ser el siguiente. Aquí me dicen, bueno, vamos a ignorarlo porque pues si es una magnitud o una barra de valor absoluto, por supuesto que va a ser una cantidad positiva. Mi meta me dice, y aquí voy a tener que trabajar con vectores, porque si ustedes se dan cuenta, esta X en realidad me representa el XY y esta X0 me representa el punto 0, 0. Por lo tanto, aquí sí es barra de magnitud. Y me dice, a tu punto en general, que es el que está representado por XY, réstale tu punto particular o tu punto de interés al cual está tendiendo tu límite. En esta ocasión es el 0, 0. Y según esto debe de ser menor que delta. Cuando uno ve estos dos, dice, uy, yo no sé si quede igual o peor que al principio, porque no me dice nada. Sí, sí nos dice algo. Ustedes ya saben obtener la magnitud de un vector y saben que sería x menos 0 y y menos 0. De tal forma que a ese punto o para ese momento, bueno, vamos a escribirlo. Nos quedaría un x menos 0, un y menos 0, y esto va a ser igual, ay, me falta un paréntesis, a x, y. Y sí o no, si estoy obteniendo la magnitud, esto va a ser x cuadrada más y cuadrada, la magnitud, la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Sí. ¿Sí o no? Ok. Y me están diciendo que esto es menor que delta. Vean cómo, a partir de un manejo elemental, nosotros ya llegamos a algo que quizás sea mucho más claro y ya visualicemos con claridad justamente la meta hacia donde tengo que llegar. Esto es bien importante, que ustedes enfoquen bien cuál es el resultado al que tengo que llegar y yo esperaría que se preguntasen, ¿a través de qué, para qué o cómo? A través de la manipulación de esto. Voy a manipular esto y que conste que estoy diciendo a manipularlo para que yo obtenga algo como esto. Vamos a hacer un poco de magia.
Para no pasar de página, ¿puedo borrar nuestra adorable gráfica? Sí. Sí, está bien. Perfecto. Ahí les va, ¿eh? Entonces recuerden, este es mi punto de partida y este es mi punto final, mi meta o mi punto de llegada. Díganme, yo puedo decir, bueno, x cúbica sobre x cuadrada más y cuadrada menos 0, pues estarán de acuerdo que me va a dar como resultado x cúbica entre x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Sí, de acuerdo. Ok. Sí. Por lo tanto, parto de x cúbica entre x cuadrada más y cuadrada. Esto va a ser igual a esto. Sí. Ok. ¿Y qué me dicen de esto? Sí. También. ¿Y qué me dicen de esto? ¿Qué pasó? ¿Ya no les gustó? Ese menor igual, profesor. Ajá. ¿Qué pasó con él? Dígame, así como lo sienta, así como lo vea. Usted dígame. Ande, anímese. Ah, está bien. ¿Sí está bien? ¿Está usted de acuerdo? Sí. Pues creo que nada más usted está de acuerdo porque los demás no me dicen nada. Que pude haber multiplicado por un 1, ¿no? Por decirlo así. Bueno, no sé si estoy bien. ¿Y para qué quisiera yo multiplicar por ese 1? O sea, fíjense, ¿eh? Primer punto, yo por eso les preguntaba, si algo los incomoda, díganmelo. Generalmente, en este tipo de desgloses, la primera incomodidad viene aquí. ¿Por qué si yo venía trabajando aún igual de repente llega esto que no me gusta y es forma parte de la dinámica o forma parte de este desarrollo? Lo que pasa es que yo no puedo colocar un igual estricto porque resulta que llegó un invitado inesperado. ¿Lo esperaban? No, yo no, la No. verdad. Ujú. Por eso les digo, es un invitado inesperado. Pero su presencia tiene un objetivo. Fue inesperado, a lo mejor, permítanme describirlo así. Fue inesperado para ustedes porque muy probablemente no conocían el objetivo que se persigue. Pero cuando sí conocemos el objetivo que perseguimos, se darán cuenta que en algunas ocasiones, sobre todo en demostraciones de este tipo, tenemos que agregar elementos que juegan un papel importante. ¿Cuál es el papel de que hayamos anexado esta y cuadrada? Que si ustedes se dan cuenta, en mi meta no hay ningún denominador. ¿Ya vieron que no hay ningún denominador? Sí. Sí. Y resulta que aquí sí lo tenemos. Nos estorba. Y la única manera de quitarlo es sumándole una y cuadrada a esta x cuadrada. Ahora, por supuesto, jóvenes, por supuesto, que el ejercicio está no amañado, sino está preparado para que nosotros podamos agregar esa y cuadrada sin conflicto. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiésemos contado con esta y cuadrada? ¿Le puedo agregar esa x cuadrada más y cuadrada como si nada? No.
tanto así, no. Puedo agregarle esa y cuadrada porque ya estaba esa x cuadrada, es decir, yo ya tenía parte del término. Y si no puedo, pues evidentemente mi demostración se trunca y entonces ya no estoy demostrando nada. O ya Sí, no de fue válido acuerdo. esto. Bueno, como les digo, por lo tanto, sí. Está preparado esto de tal manera que eliminemos a esto con esto. Y por supuesto que aquí sí ya puedo plantar otro igual y decir que solamente me quedó el valor absoluto de x. Pero les digo, el objetivo de agregar la y cuadrada fue eliminar el denominador. Sí, está bien. De acuerdo. Bien, ese de acuerdo me sonó así, bueno, pues si usted lo dice, pues ok, pues ahí les va. Algo que supongo tampoco les va a gustar. Ah, bueno, antes de, dejen y primero les doy un paracetamol para que no duela mucho el siguiente paso. No son alérgicos al paracetamol, ¿verdad? No, no. Ok. No. Aquí está el paracetamol. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Pues sí. Y ahí viene el siguiente paso. ¿Llegué o no llegué a mi meta? Pues igual agrego la y, ¿no? Y al cuadrado. A lo que tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí ya lo vieron? Sí. Sí. Y es lo mismo. Esto es menor que delta. Y nosotros partimos de algo que era menor que epsilon. Si esto se lleva a cabo de manera no forzada, porque en realidad a pesar de que agregamos términos, no fue forzado, no fue violentado, no involucré esa y cuadrada a la fuerza, así como les decía, tanto como agregar el término completo, sino prácticamente me estaba invitando a que yo invitara a este otro. Esto nos va a llevar al hecho de que delta va a ser igual a epsilon. Reitero, esto lo podemos hacer porque partí de algo que era menor que epsilon y llegué a algo que era menor que delta. Cuando se lleva a cabo la demostración de esta manera, aunque no me lo quieran creer, tan tranquila, tan plácida, tan amigable, nosotros podemos concluir que la dependencia de delta con respecto de epsilon se ha llevado a cabo y se ha llevado de manera completa y decimos que por lo tanto el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de nuestro x cúbica entre x cuadrada más y cuadrada es igual a 0. Pero reitero, a pesar de que nosotros podemos agregar términos, los agregamos con un objetivo en particular, no nada más se trata de, porque me enamoré de la y cuadrada, ahí va. No, tiene un objetivo. Cada vez que nosotros involucramos un término extra es porque lo voy a utilizar, porque me va a llevar a la meta. Si nada más lo coloco nada más porque me gustó, no, pues entonces muy probablemente no lleve yo a cabo la demostración de manera correcta. Esa ¿Sí? última parte de epsilon delta es igual a epsilon, perdón, ¿de dónde la dedujo? La dedujimos, sí, ¿verdad? Dije bien, dedujimos o se deduce de este hecho, de que partimos de algo que era menor que epsilon y aterrizamos en algo que es menor que delta. De acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, mire, fui la primera en reconocer que era un ejemplo muy sencillo, cuya única finalidad es ilustrar cómo se lleva a cabo una demostración cuando estamos trabajando con épsilons y deltas. Por supuesto que en muchas otras tantas demostraciones, inclusive hay algunas en las que hay que dividir el término.
por ahí sale una raíz cuadrada con la X sumándose o restándose con algo y una Y cuadrada con lo mismo y es necesario partir y bueno, se hacen otra serie de extrañezas algebraicas o bueno, movimientos algebraicos. Pero reitero, mi objetivo simplemente era mostrarles que ustedes vieran por lo menos una vez cómo llevamos a cabo una demostración con épsilons y deltas y que se den cuenta de que sí podemos anexar términos y obviamente no mantenemos la igualdad, pero podemos anexar esos términos para que me lleven al objetivo que yo quiero cumplir. Digamos que por primera vez, como no es necesario mantener una igualdad estricta, nosotros somos libres de proponer lo que necesitemos para satisfacer nuestra demostración. Los dejé anonadados, impresionados. Creo que sí, porque hasta calladitos se me quedan. ¡Mis niños! Sí, nos dejó anonadados. Bueno, al menos a mí sí. Bueno, como les digo, es un paréntesis cultural. Yo estoy consciente de que este tipo de desarrollos no son para evaluarse en un examen con respecto al objetivo que tenemos en mente, pero tampoco nos hace daño conocerlo, ¿no? Alguna vez vi alguna demostración que por ahí hizo la acelerada de la maestra y estaba bien horrorosa, pero bueno, me acuerdo porque me dejó bien impactado y bien impresionado. Bueno, si ya quedó esa parte, entonces permítanme. Vamos a, bueno, ¿no hay más preguntas? No hay preguntas. Ok. Vayamos a nuestro archivo de el que tenía por título límite continuidad, graficación límite continuidad y derivadas, creo, o diferenciabilidad, por favor. Y vamos entonces a proseguir con derivadas parciales. Ahorita les digo qué es lo que vamos a recortar. Ese teorema de composición entre funciones, guárdenlo por favor, como les dije, no lo vayan a perder. Ahorita les digo, es que les digo que esto está de princesa. Bueno, se puso muy difícil la computadora. Dice que ya se cansó. Y que miren que ya se cansó. ¿Ya tienen el archivo a la mano? Ya, profe. Ok. Espérenme tantito. En algún momento abrirá el archivo. Si ustedes observan, la definición de derivada parcial se parece a la definición de su derivada total. Tenemos por ahí un límite involucrado, el famoso incremento. La idea era trabajar este incremento, mezclarlo con la regla de correspondencia, manipularlo con la regla de correspondencia de la función de interés y ya en función de ello concluíamos si dicha derivada existía o no existía. ¿Qué es lo único que va a suceder en esta ocasión? ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que nosotros como mínimo tenemos dos variables y al mismo tiempo no puedo integrarlas. Por lo tanto, la derivada total se va a formar
con pedazos. Y cada uno de esos pedazos recibe el nombre de derivada parcial. Si mi función depende de dos variables, yo voy a derivar a cada una de ellas a la vez. Y eso debe de traer como consecuencia que yo deduzca que la variable que no estoy trabajando va a ser considerada como una constante. Podrá sonar a herejía, podrá sonar a grosería, pero en realidad así va a ser. Solamente puedo trabajar con una variable a la vez. La segunda es considerada constante. ¿A qué me refiero? Voy a cambiar de página, ¿eh? Primero, la notación. Nada más déjenme aclarar un detalle sobre la notación. Por supuesto que como ahora es una derivada parcial, pues no voy a utilizar la d de la derivada total que utilizaba en el cálculo de una. Es un símbolo, este. Esto lo interpreto como la derivada parcial de f con respecto de una variable en concreto que aquí le estamos llamando xy. Si nosotros además de ello queremos evaluarla en un punto de interés, su representación será la siguiente. La parcial de f con respecto de xy evaluada en el punto x0. Acuérdense, por favor, mis niños, esta x me puede representar desde un par de variables, un par de coordenadas, hasta manejar un vector que pertenece a un espacio de n dimensiones. Manejemos un ejemplo de lo que nos dicen. Un ejemplo sencillo. Bueno, con esas tres. Ahora, nosotros vamos a calcular una derivada, vamos a calcular tantas derivadas parciales de primer orden como variables sean de las que depende la función. Es decir, si mi función depende de 3 variables, yo voy a calcular 3 derivadas parciales de primer orden. Si mi función depende de 8 variables, pues voy a calcular 8 derivadas parciales de primer orden. Esa parte es importante. Porque por supuesto que vamos a poder calcular derivadas parciales de orden superior. Claro que sí. Bueno, la derivada parcial de f con respecto de x nos quedaría de la siguiente manera. Les puse una función vectorial. Déjenme, antes de comenzar con una función vectorial, trabajar con una función escalar. Porque si no, vamos a comenzar con los problemas. Porque los confundo. Entonces vamos a ponerle aquí un más e a la menos yz. Ahorita les digo cómo trabajaríamos con una función vectorial. Permítanme comenzar con una escalar. Esto nos quedaría, por lo tanto, como un 2x. Aquí, si ustedes observan, no tengo x. Aquí sí tengo x. Y entonces nos quedaría menos z por el seno de xz. En la siguiente
No tenemos x, por lo tanto su derivada sería 0. ¿Cómo ven? Bien. Perfecto. Ok. La misma dinámica la aplicamos para la parcial de f con respecto de y. La primera parte, aquí no hay y, por lo tanto la derivada para esto sería 0. Aquí tenemos una y y nos quedaría 9y cuadrada por z. Como les decía, la z funciona como una constante. Solo que en lugar de llamarse 4, de llamarse -2, de llamarse 20, pues se llama z. Como no la puedo multiplicar directamente con el 9, pues la dejo indicada. El siguiente término no tiene y, pero el último sí. Nos quedaría menos z por e a la menos y z. Ujú. Profesora, ¿por qué Sí. quitaría e menos y a z? Esa parte como que me perdió ahorita. Recordemos que la derivada con respecto de x, de e a la x, pues me queda como e a la x. Ujú. Si usted tiene la derivada con respecto de x, de e a la menos 4x, bueno, aquí me quedaría una dx, creo que así lo marca el formulario. Esto me quedaría como e a la menos 4x por la derivada del menos 4x con respecto de x. El resultado de esto sería menos 4. Por lo tanto, nos queda menos 4 e a la menos 4x. ¿Sí? Sí, sí, ya entendí. Entonces Ok. por eso queda la z. Exactamente. ¿Algo más? No, nada más, gracias. No, ¿de qué? Y por último, la parcial de f con respecto de z, manejándonos en la misma dirección, pues nos quedaría como... Aquí no hay z, aquí sí hay z. Y la constante viene a ser en realidad el 3y cúbica. Esto. Aquí tengo nuevamente z y nos quedaría menos x seno de xz. Y por último, también hay z, menos y por e a la menos y por z. Y listo. Como les dije, 3 variables, 3 derivadas parciales de primer orden. ¿Sí? Supongo que sí. Profe. Ahora, si nosotros quisiésemos evaluarlas en un punto específico, vamos a poner aquí, evaluar las derivadas obtenidas vamos a ponerle en 1, 1, 1 para que no nos den ceros o indeterminaciones o bueno, si quieren, menos 1, 1, 1. Lo único que tendríamos que hacer sería especificarlo de esta manera. La parcial de f con respecto de x evaluada en menos 1, 1, 1 es igual a... Bueno, sustituyo, ¿no? Donde tengo x el menos 1, donde tengo el y 1 y donde tengo z el 1. Nos quedaría un menos 2. Bueno, me voy despacio. 2 por menos 1, menos 1 por el seno, pues 1 por 1 nos da 1. Esto da como resultado menos 2 menos el seno de 1. El seno de 1, quién sabe cuánto es. Luego por ahí algunos tienden a decirme que es 0. No, pues a saber cuánto es. La parcial de f con respecto de y, nuevamente evaluada en el menos 1, 1, 1, ya que les mostré el primero
dónde tenemos que sustituir. Yo espero que en el siguiente ya no haya problema. La y y la z valen 1, nos queda 9, menos 1e a la menos 1. Y la parcial de f con respecto de z, evaluado en el menos 1, 1, 1, sería un 3, más el seno de menos 1, menos e a la menos 1. ¿Cómo ven? ¿Sí? Está tranquilo, ¿no? Comparado con los épsilons y las deltas, creo que todo lo demás va a estar tranquilo. Profesora, yo tengo una pregunta. Dígame. En la evaluación de la derivada parcial de X, en ¿La regué? seno, ajá, creo que es menos 1, ¿no? Vamos. Ah, sí, el argumento, ¿verdad? Aquí, Ajá, ajá. aquí. Le agradezco, sí. Tiene usted mucha razón. Muchas gracias. Sí, de nada. Y así da uno con gusto la clase. Alumnos que están al pendiente del profesor. Eso me alegra. ¿Algo más, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí. Vamos bien. Ok. Sí. Ahora, se me acaba de perder mi archivo. ¿Dónde se fue mi archivo? Pegamos, por favor, lo que dice. Ah, ya lo encontré. Lo que dice plano tangente. Nos vamos a plano tangente. Está, pues, lo que podríamos llamar la definición y el pequeño renglón que tienen después de la fórmula. El que dice, se llama plano tangente a la gráfica de F. Debería de ser en un punto X0, Y0. Por favor. O en el punto, más bien. Agréguenle ahí el EL. En el punto X0, Y0. Solo eso, lo de las propiedades de las funciones diferenciables, no. Lo que les comentaban dentro del cálculo de una para las aplicaciones de la derivada. Saben que, bueno, además de ayudarnos con esta situación de los cambios cambio en el tiempo, cambio en la distancia, cambio, también nos ayuda a obtener la pendiente de la recta tangente a un punto determinado para una gráfica específica o para una curva específica. Como nosotros estamos trabajando como mínimo con funciones que dependen de dos variables, no puedo hablar bajo estas circunstancias de una recta a una superficie, de una recta tangente a una superficie en un punto determinado, porque sabemos que nuestra gráfica está obligada a ser realizada en 3 dimensiones. Por lo tanto, lo que sí podemos hacer es hablar de un plano tangente. Si yo estoy diciendo que en el cálculo de una, la derivada nos ayudaba a definir esa situación, pues en el cálculo de varias sucede lo mismo. Nos ayuda también a definir la tangencia, pero del plano, no de la recta, sino del plano que vamos a obtener. Como buen plano, pues debe de tener la estructura que ya platicamos en algún momento, es AX más BY más EZ más D igual a 0. Con la salvedad de que las constantes que van a estar involucradas para X y para Y van a ser obtenidas a través de una derivada parcial. Podemos, por lo tanto, decir que esta sería la primera de varias aplicaciones que va a tener esta derivada parcial. Van, por lo consiguiente, esperen, porque les digo que aquí, sí, bien. De nuestro concentrado de diferenciación a aplicar esa fórmula. Ahorita les digo que ejercicio
Como ustedes la entiendan, ¿eh? Si queda mal, ustedes no se preocupen, pero como la entiendan. Ujú. Por favor, el ejercicio 7 del concentrado de diferenciación. El ejercicio 7. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Musiquita? Sí, ¿O no musiquita? Sí, está unas bien, ¿por qué pesadas. no? Josué, ¿podemos parar la grabación tantito? No me van a decir, está bien. E a la X E a la X sobre X cuadrada más Y cuadrada. ¿en qué punto, por favor? 1 y 2. 1 y 2. Ok, muchas gracias a los dos. En el punto 1, 2. Bien, un detalle importante del formulazo que vamos a revisar. Si ustedes observan, solamente está definido ese plano tangente para una función que depende de dos variables, que no necesariamente tienen que ser X y Y. Acuérdense que dijimos que en el momento en el que incorporamos una tercera variable a nuestra dinámica, se nos abre un abanico de muchas posibilidades y de muchas situaciones. Por lo tanto, puede ser YZ, puede ser XZ. Es simplemente una estructura general ese formulazo. Lo primero que hacemos, pues, es evaluar. La fórmula nos dice que evaluemos en el punto de interés. Nos quedaría E a la 1 entre 1 más 4. Y pues no debe de pasar nada si nos quedamos con E a la 1 entre 5. No necesitamos saber cuál es el valor exacto de esto porque inclusive ni exacto va a quedar. Así es que así representado está muy bien. La primer parcial será la parcial de f con respecto de x, como dijimos, evaluada en el punto 1,2 y como toda fracción común y corriente, lo de abajo por la derivada de lo de arriba, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, entre lo de abajo al cuadrado y evaluada en el punto 1,2. Esto nos quedaría como 5e a la 1 menos 2e a la 1, o podría quedarse inclusive como e, ¿no? Entre 25. Nuestro resultado aquí, 3e a la 1 entre 25. ¿Vamos bien o me regreso? Vamos bien. Bien, Vamos bien. perfecto. La parcial de f con respecto de y, evaluada en 1,2. Pero aquí tenemos un detalle. Si nos vamos con esa reglita de lo de abajo por la derivada de lo de arriba, si ustedes observan, la derivada de lo de arriba sería una constante. Por lo tanto, la derivada es 0. Pues no lo marco, ¿no? No lo presento. Ya que pasamos ese punto, sería menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, que ahora sería 2y, entre lo de abajo al cuadrado. X cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Evaluada en 1,2 y sustituimos. Serían 2 para y, nos quedaría un menos 4 e a la 1 entre 25. Aquí prácticamente ya tengo todos los elementos que voy a necesitar para armar mi ecuación del plano. Su ecuación del plano les dice z igual a f de x0, y0
más la parcial de f con respecto de x, evaluada en el punto x0, y0, y multiplicada por x menos x0, más la parcial de f con respecto de y, evaluada en x0, y0, y multiplicada por y menos y0. Esta estructura debe de hacérseles conocida a lo que trabajamos en la ecuación del plano, cuando obtuvimos dicha ecuación, sx menos x0, y menos y0. Bueno, pues sustituimos, ¿no? Aquí nos quedaría e a la 1 sobre 5 más 3e a la 1 sobre 25 que multiplica a x. Esta es la parte general de nuestro plano, la parte que le permite variar. Y a continuación viene la parte específica. Mi x0 vale un 1. Menos 4e a la 1 entre 25 y una vez más, parte variable menos parte específica. A partir de ahí, pues ya es hacer puras cuentitas. E a la 1 entre 5 más 3e a la 1 entre 25 por x menos 3e a la 1 entre 25 menos 4e a la 1 entre 25 por y más 8e a la 1 entre 25. De la misma manera que sucedió en aquella ecuación, recordarán que agrupamos la parte constante de un lado y la parte variable del otro, o bueno, por lo menos separamos esos campos. Sucede lo mismo. Tengo una parte variable y tengo una parte constante. ¿Estarán de acuerdo que este e a la 1 con este 3e a la 1 y con este 8e a la 1, aquí me quedarían, yo lo puedo ver como 5/25, ¿sí o no? Sí. Ujú. Entonces son 5/25 positivos. Más estos 8 me quedarían 13. Menos 3. ¿Estamos de acuerdo que nos quedarían 10/25 por e a la 1? Sí. Sí. Ok. Todo está multiplicado por 25. Por lo tanto, ese 25 lo puedo pasar acompañando a la z. Nos quedaría 25z igual a 3e a la 1 por x menos 4e a la 1 por y más 10. De hecho, ya prácticamente mi ecuación del plano ya está aquí marcada. Lo único que tengo que hacer a continuación pues es dejarla bonita o darle la estructura tal cual que tenemos del plano. 3e a la 1 por x menos 4e a la 1 por y menos 25z, y ya sea que dejemos la constante del lado izquierdo o del lado derecho de la igualdad, como guste. La voy a dejar del lado izquierdo y por lo tanto voy a igualar mi ecuación del plano con 0. Esa ya sería nuestra ecuación del plano. Y listo. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias, aclaraciones? ¿Por qué sale 25? O me perdí en esa parte. El 25 que tengo hasta... ¿Estamos de acuerdo que aquí todo es z? Z, 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 z. ¿Sí? Bueno, como es el común denominador de los 3 términos que tengo del lado derecho de la igualdad, y sabemos que esta situación de las fracciones, pues como que no nos agradan a todos demasiado, lo pasamos, está dividiendo, pasa multiplicando el 25. Ujú. Y ya, no sé si por ahí va la pregunta. No, más bien era de dónde salía, me refiero a... Ok. Aquí como esto es constante y tenemos 13 a la 1 entre 25 y aquí 8e a la 1 entre 25, lo único que hicimos fue darle
ese mismo denominador a esta constante, que equivale a multiplicar por 5 arriba y abajo. 5 por 5, 25. Ajá. Ah, ok. ¿Sí? Aquí ya nos quedaría como 25 y de esa manera ya pudimos manipular con este y con este, que son las constantes. Ya entiendo. Ujú. Gracias, profesora. No de qué a usted. ¿Algo más, jóvenes? No, profe. Ok. Bueno, A mí en la derivada parcial de X me había salido E a la 1 sobre 5 menos 12 sobre 25, pero creo que fue por la manera en que lo derivé. E a la 1 sobre 25. Este 5 no le Sobre queda. 5 menos 12 Sí. sobre 25. Un detalle ahí. A ver, ¿me lo repite, por favor, para poder indicarle? Me dice E a la 1 sobre 5 Sí, menos menos 12. a la 1 sobre 25. Sí, Ok, es exactamente lo mismo que marcamos aquí. Para que usted pueda restarlos, multiplica por 5 arriba y abajo. Y de esa manera ya le quedaría 5e a la 1 entre 25 menos 2e a la 1 entre 25 y esto ya le da el 3 a la 1 entre 25. ah, bueno. Ok. ¿Qué más? Bien, ahora sí, ya que nos ambientamos un poquito, ¿puedo cambiar de página? Sí. Ya que nos ambientamos un poquito con esto de las derivadas parciales, vayámonos con una función vectorial, porque si no seguramente estarán pensando, ay, la maestra se salió por la tangente. No, no me salí por la tangente. Nada más quería yo mostrarles primero cómo trabajáramos una y cómo trabajamos la otra. Vamos a ponerle x por y cúbica, un logaritmo natural de y cuadrada más z cuadrada, un e a la menos xz, x cuadrada por z. Y por último, ¿qué será bueno? Un raíz de z. Ok. Vamos a obtener pues las derivadas parciales de primer orden. Vamos a darles una música para que ustedes propongan el cómo creen que quedaría. En su cuaderno hagan el registro y ahorita vemos si sí o si no. ¿Les parece? Bueno, Sí. Sí, ustedes propongan, hombre, de que no quede como debió de haber sido, bueno, pues no, al fin y al cabo están ustedes solitos con su cuaderno, nadie más los va a delatar, por si llegamos a decir alguna barbarie, ¿verdad? Que puede ser. Bien, paramos grabación, porfa. Josué, Aquí ando. su mente, ¿qué propone? ¿O cómo creen que quede? ¿O no nos queda de ninguna manera?
¿Aplicamos la del kindergarten? Yo creo que sí. Vamos a ver. Diego, Osvaldo, ¿Qué pasó? ¿me puede decir qué cree usted que nos quede como resultado? ¿Qué creo? Yo creo que se tiene que derivar parcialmente cada coordenada por cada valor, o sea, hacer 3 derivadas por parciales por cada valor. Algo más o menos así. Ujú. Digamos que si lo consideramos de esa manera, tendríamos muchas derivadas parciales, quizás correspondientes a una misma función, como que presentadas de manera individual sin que sea así, pero sí, tiene razón, parte de razón en ello. Lo único que va a suceder, permítanme que les digo que hoy, aquí la señorita computadora se puso difícil. Nos quedaría la parcial de f con respecto de x. Y si tengo una función vectorial, aun cuando se trate de las derivadas parciales, también me va a quedar de esa manera la derivada parcial vectorial. Por lo tanto, sería y cúbica, la siguiente es 0, porque no tenemos x. Después, menos 2xz por e a la menos x cuadrada por z, y la última también sería 0. Eso sería todo. Si yo tengo una función escalar, mi derivada parcial quedará escalar. Si tengo una función vectorial, mi derivada parcial será vectorial. Y eso es todo. La parcial de f con respecto de y, 3xy cuadrada, sería un 2y. Ajá, digo y, escribo x. Un 2y entre y cuadrada más z cuadrada, un 0 y un 0. Y por último, la parcial de f con respecto de z, un 0, un 2z, entre y cuadrada más z cuadrada, un menos x cuadrada, por e a la menos x cuadrada z. Y si mal no recuerdo, sería 1 entre 2 veces la raíz de z, ¿no? ¿O no? Sí. Ok. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Bien, Profesora, dígame. ¿por qué ahora salen 0 donde están las zetas? ¿Dónde? Aquí en la derivada de f de x sale Ajá. 0. ¿Por qué sale 0, por ejemplo, en la raíz de z? Porque como estamos derivando con respecto de x, recordemos que la z es considerada como una constante. Ah, ok, Ujú. entiendo. ¿Algo más? Nada más, gracias. No, ¿a usted? Bien. Si no hay nada más que, ¿qué creen? Examen sorpresas.